académico, pero bueno, también necesario. Pero bueno, me gusta, Osvaldo, que te haya disparado esas inquietudes porque es la búsqueda. Es la búsqueda, si no vas por el mal camino, está bueno que vayas por ahí. Bien, gente, ¿alguna duda más para arrancar? ¿No? Bueno, entonces vamos por el camino nuestro. Hasta ahora nosotros lo que pudimos ver de historia fue la cuestión de la discusión en cuanto a las periodizaciones, cómo se periodiza, qué está bien, qué está mal, si hay un único formato. Y después nos metimos con marco teórico. Hablamos un poquito de Godelier, del sistema de dominación, violencia, dones y contradones, consentimiento. Y después hablamos un poquito, más poquito todavía, de Redman, ¿no? En cuanto a el origen de las civilizaciones. ¿Cuándo podemos hablar de una civilización? ¿Cuándo tenemos una élite que controla a otra? ¿De qué manera lo hace? ¿Qué cantidad de población demográficamente concentrada necesitamos para hablar de una civilización? Y ese tipo de pormenores. Ese es nuestro marco teórico, ¿no? El que tomamos como general. De ahí en adelante vamos a empezar a analizar nuestro tema del día, por ejemplo, que es Mesopotamia. Mesopotamia. Mesopotamia es uno de los dobles discursos más interesantes que tiene la historiografía del secundario. Cuando nosotros estudiamos Mesopotamia y cuando la bajamos después en las escuelas, hablamos de que es el momento fundacional de las civilizaciones que van a contornear de alguna manera o a estructurar lo que va a ser el funcionamiento de las organizaciones sociales, no solo de Mesopotamia, sino que se va a ir desprendiendo de a poco hacia el Mediterráneo y por efecto de cercanía y contagio va a ir mutando y dando adaptaciones a cada una de las distintas civilizaciones. Pero es el punto de partida y le damos toda esa connotación de importancia que realmente tiene el mundo mesopotámico. Ahora, después de hacer toda esa introducción de esto es tremendamente importante, esto es fundamental, no puede ser que no manejemos esto, si nosotros vemos después los planes de clase, Mesopotamia lo vemos en un día. Y decimos, Sumer, Acá y Babilonia, Tigris y Éufrates, estaban acá, se organizaron, eran nómades, ahora semitas. Bueno, ahora nos vamos a Egipto, un mes con Egipto. Vamos a Grecia, 14 meses con Grecia. Pero lo otro lo vendimos como que es estructurante, fundamental, qué sé yo, y lo cerramos en 20 minutos. Para ser coherentes, vamos a hacer lo mismo hoy. No, nosotros vamos a darle a Mesopotamia un poquito más de relevancia y le vamos a dar algún tipo de debates internos, porque lo difícil que tiene Mesopotamia es su estudio, porque nosotros estamos acostumbrados al estudio histórico de desplazamiento de ejes de poder. A ver, nosotros estamos acostumbrados a que hoy gobierna Bárbara. Cuando Bárbara dejó de gobernar es porque cayó en desgracia y empieza a gobernar Cintia. Cuando cae Cintia, empieza a gobernar Alina. Cuando cae Alina, entonces nosotros le damos este tipo de connotaciones cronológicas, espaciales, y esto nos ayuda mentalmente a organizarlo. Ahora, el problema que vamos a encontrarnos en Mesopotamia es que no existe el concepto de poder como nosotros lo tenemos hoy, que yo sea poderoso implica que todos ustedes no lo sean. ¿No? Hay situaciones de mayor control de una civilización que de otra, pero esto no implica que la otra desapareció o se somete absolutamente, o somos todos esclavos, dependientes económicamente. Si uno está en un momento de mayor actitud centralista en cuanto al mando de la economía y la política, pero no implica la desaparición del otro. Por eso vamos a ver, qué sé yo, a los sumerios primero, después vamos a ver a los acadios, esto igualmente tranca que lo vamos a ver detallado, después a los babilónicos, después los neosumerios que van a tener ahí una repuntadita, los babilónicos caen, asumen los asirios, cuando caen los asirios aparecen los neobabilónicos o caldeos, es decir, son siempre más o menos lo mismo, ¿no? Que van cambiando en distintos momentos de auge y decadencia. Pero esto complica su estudio porque tenemos que estudiar sincrónicamente, ¿no? Distintas civilizaciones. Acá vamos a tener los sumerios. Empiezan, por decir algo, en el 3500, 4000 a.C., ¿no? Y cuando aparecen los acadios en la línea de tiempo, no es que los sumerios desaparecen. Los sumerios continúan. Y el pueblo acadio aparece. Cuando aparecen los pueblos babilónicos, estos otros dos continúan y aparecen los babilónicos. Es decir, se van sumando civilizaciones. Por eso es que es complicado estudiarlo, porque sincrónicamente es una pregunta muy común cualquier situación es, bueno, cuando Babilonia surge como eje político de Mesopotamia, ¿qué pasaba en Sumer? Y no, Sumer había desaparecido. No, Sumer no desapareció nunca. Perdió su preponderancia, pero ¿qué pasaba en ese momento en Sumer? ¿Se entiende? Empezamos a ver cuestiones de estudio sincrónicos en la antigüedad, lo cual es complejo. A nosotros nos enseñaron a estudiar
Egipto, terminamos Egipto, Grecia, terminamos Grecia, Roma, empieza Roma. Es decir, estudiamos como que uno empieza y termina, ¿no? Y eso nos ayuda para el orden. Bueno, se acabó. Orden y progreso. Así que bueno, los invito a hacer este primer chusmeo. Lo que vamos a hacer es un recorrido ahora de generalidades del mundo mesopotámico para que podamos tener ese paneo y después sí vamos a meternos directamente con Sumer y compañía. Compartir pantalla. O sea, lo que Dale. vamos a tener van a ser ejes de tiempo paralelos para distintas civilizaciones, La verdad es que es el... donde, Sí, perdón. no, digo, vas a tener un eje con los acadios, los sumerios, que en muchas partes van a estar superpuestas, ocurriendo Necesar- cosas distintas. necesariamente. Es estudiar la antigüedad como nosotros estudiamos historia contemporánea. Nosotros para estudiar, no sé, para dar un ejemplo, el golpe de Estado del 76 al 83 en Argentina, es imposible estudiarlo correctamente si solamente estudiamos historia argentina. Tenemos que estudiar historia latinoamericana. Y cuando estudiamos historia americana vemos que hay también golpes en Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, y empezamos a ver cómo funciona. Una vez que estudiamos eso, para entenderlo hay que estudiar las relaciones con Estados Unidos y algunas potencias europeas. Entonces, ya no estás estudiando historia argentina. Es decir, estudias el caso argentino, pero estás estudiando historia contemporánea. Bueno, esto es muy similar. Es muy similar. Para estudiar esto tenemos que ponernos de lleno en esa situación. Acá vamos a compartir entonces algunas generalidades de la Mesopotamia. Como vemos acá, tenemos la presencia de un sigurat. Atentos a esa palabra, con Z, sigurat. Y si es con Z, ¿por qué la pronuncio con S? Sigurat. El sigurat es un espacio tremendamente novedoso, y que va a tener una influencia fundamental en el funcionamiento de la Mesopotamia. El sigurat es el espacio que va a generar por primera vez una institución en la historia de la humanidad. Es una institución. No había antes instituciones. Antes teníamos las casas donde nos metíamos, qué sé yo, en la rotación del nomadismo. Cuando paramos en este lugar, tenemos esta construcción, tenemos esta caverna, tenemos este coso. Son construcciones domiciliarias, domésticas. Y cuando vamos a otro lado, lo mismo, qué sé yo. Ahora, no hay un lugar que es la institución desde donde se organiza la sociedad. Bueno, esa función la viene a cumplir el Sigurat. Y va a consolidar en un mismo lugar el poder religioso en la parte alta, ¿no? Después vamos a ver por qué está en la parte alta. Va a consolidar el poder militar, ¿no? Porque acá vamos a tener todas las estrategias y la manera de defendernos ante los posibles invasores, que eran varios en esa época. Y vamos a tener también cuestiones vinculadas con lo social. A ver, los estratos sociales se van a ir ubicando en los distintos niveles que tiene el Sigurat. No van todos a la parte más alta. Primero, no entramos. Y segundo, no te da el piné. ¿No? Diría que, es decir, tenemos que ver quién llega a cada uno de los niveles. Ya lo vamos a destrozar un poco igual mejor la idea del Sigurat. Bien, siempre que se habla de Mesopotamia, primero hay que definir el nombre. Meso, entre, ¿no? Meso, entre, Potamia, potable, que viene de la cuestión del agua, ¿no? Entre espejos de agua. Y nosotros, y acá les pido que salgamos de una cuestión occidental un segundo, nosotros siempre hablamos de la Mesopotamia con dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Por una cuestión de modo de lectura nuestro, occidental, y de tradición en cuanto al nombramiento de los espacios, siempre vamos de izquierda a derecha, ¿no? Y por lo tanto nos va a suponer que el de la izquierda es el Tigris y el de la derecha es el Éufrates. Bien, no. Nosotros le decimos Tigris y Éufrates desde la visión de los persas, que se ubicaban en esta zona de la meseta de Irán. Entonces, los persas siempre hablaban del Tigris y el Éufrates desde su visión de cómo lo tenían que cruzar. Como la historiografía nuestra, la poca que conocemos de la época, la vemos del lado de los persas, vamos a tomar la visión del Tigris y el Éufrates en ese sentido. Les digo porque es importante, porque después en los finales venimos diciendo, el Tigris y el Éufrates, ¿cuál es cuál? Más o menos. Bueno, sí, sí, sabemos que están ahí. Vamos a ponerle ganas y tratar de definirlos lo más correctamente. Vamos a ver otra cuestión. En la zona del oeste vamos a encontrar un espejo de agua salada, bien lejos, el Golfo, perdón, el mar Mediterráneo.
En la zona noroeste, el Mar Negro, noreste, Mar Caspio, y al sureste, o en la desembocadura, el que actualmente conocemos como el Golfo Pérsico. Obviamente estos nombres son mucho más actuales que la época, ¿no? Los ponemos ahí para que nos podamos ubicar más o menos en dónde estamos. ¿Se ubican en el mapa dónde estamos o vamos a un planiferio? Acá tenemos Egipto, Mar No, no, está, Rojo, está perfecto. estamos, Río Nilo, ¿vamos? Bien, perfecto. ¿Por qué decimos que es una región abierta? Y ahora vamos a discutirlo geográficamente. Como dijimos en una de las primeras clases, la diferencia entre ciencias históricas y ciencias geográficas cada vez tiene los límites más filtrados, ¿no? Cada vez las barreras más abajo, de manera tal en que es difícil definir cuando estás hablando de una cosa de manera exclusiva y no de la otra. Hacia el oeste, los desiertos de Siria. Arabia era una zona recorrida por pueblos seminómades que eventualmente cruzaron el Éufrates. Volvemos atrás, acá, ¿sí? El macizo arábigo, el desierto de Siria. Entonces, esto te da una cierta protección, si estás ubicado acá, porque para que lleguen a invadirte, cualquiera que quiera venir, tiene que cruzar toda esta zona. Al tener que cruzar toda esa zona, te permite prever la invasión. Dejas puestos de controlantes y además cuando llega el enemigo llega con recursos escasos, ¿no? Porque en el medio tuvo que tomarse el agua potable que tenía, el morfino va a encontrar en el medio, así que tiene que moverse lento porque viene con un montón de morfia a cuestas, moverse por la zona no es lo mismo que moverse por una zona de llanura tradicional, entonces esto te da una cierta sensación de protección. Obviamente, protección de las invasiones lejanas, pero estos pueblos seminómades que se movían por la zona, rápidamente, cuando pasamos del seminomadismo al nomadismo, nos vamos todos contra los espejos de agua. Y empiezan las primeras rivalidades intertribus para ver quién controla el espacio y qué tribu somete a cuál otra para empezar a consolidar lo que va a ser la configuración posterior de las ciudades-estados. Hacia el norte, los montes de Armenia, clave, clave, los montes de Armenia, el Tigris y el Éufrates forman una especie de embudo que resultaba atractivo para la defensa. Volvemos para atrás. Perdón, ¿lo vieron claro eso? ¿Sí? Volvemos para atrás. Tiki. Tigris, con mayores ramificaciones, Éufrates. Esta zona de acá son los montes de Armenia. Esta zona de acá son los montes Sagros, con Z, ya los vamos a ver, pero para que se ubiquen lo que queremos decir. Acá, en los montes de Armenia, nosotros vamos a encontrar una utilidad que se le da un recurso natural que para lo que era ubicarse en Mesopotamia era también una gran ayuda. Primero que si un ejército quiere venir del otro lado, es decir, si quiere cruzar a través de los montes, son montes altos. Son montes altos. Entonces esto hace que su traspaso sea lento, si vienen para saquear cosas, saquearlas después hay que cruzarlas hasta el otro lado a través de los montes. Es decir, es muy engorroso, por lo tanto, reduce el riesgo de invasión, ¿no? Por un lado, reduce el riesgo de invasión. Por otro lado, estos montes sagros, perdón, estos montes de Armenia, son los que dos veces al año, van a tener grandes deshielos que van a abastecer de humedad al Tigris y al Éufrates. Es decir, la existencia de estos montes sagros son los que consagran la existencia, hoy volví a los montes sagros, de estos montes armenios, perdón, qué grande que estoy, van a consagrar la existencia del Tigris y del Éufrates. No hay forma de concebir esos dos grandes espejos de agua si nosotros no lo vemos desde la existencia de estos montes. Entonces, cumple una función enorme. Y con el tiempo, acá que vemos esto que dice Asur, tranquilo, después lo vamos a explicar bien, pero Asur lo que va a terminar siendo Asiria, va a tener el poder militar que van a tener porque a sus espaldas militares van a tener a los montes de Armenia que son ricos en hierro. Entonces, cuando todo el resto de las poblaciones tienen armas, no sé, de madera, de piedra, los asirios tenían armas de hierro. ¿No? Los que jugamos al Minecraft sabemos de lo que habla. No, bueno, perdón. Mi hijo videojuego. Bueno, acá tenemos entonces hacia el este la meseta de Irán, que siempre codició la riqueza de Mesopotamia, solo estaba limitada por los montes sagros. Volvemos.
La meseta de Irán, ¿no? Toda esta zona, enorme meseta, árida, árida meseta, va a mirar siempre con buenos ojos lo que pasa en esta zona. Obviamente, pasar implicaba pasar por una zona de montes, volvemos al mismo problema que tenemos acá en la zona de los montes de Armenia, y además, en la medida en la que esto se va atrasando el traspaso, mientras más se atrasa el traspaso, peor el pensar una conquista, porque los pueblos nómades suelen ser muy bajos en tasas de natalidad, ¿no? Porque hay que andar con embarazada, caminando 9 meses con un pibito, ¿no? Es un tema, y además que criarlo, ¿no? Moviéndose de un lado al otro para alimentarlo todo, era muy, muy austero todo. Entonces, siempre hay una tasa de natalidad muy baja a los nómades. El sedentarismo facilita de gran manera el crecimiento de la tasa de natalidad. Y además es fomentado por los distintos estados para tener ejércitos más numerosos. Entonces, mientras más tardan en decidirse a cruzar los pueblos iraníes hacia la zona de Mesopotamia, más dudan en que sea una campaña posible, ¿no? Es más, ahora lo vamos a ver después que con el tiempo, lo que tardaron, los miles de años que tardaron en dar ese salto. Muy bien, nos vamos de nuevo. Hacia el sur, el actual Golfo Pérsico, en el que desembocan ambos ríos. Es una cuenca exorreica. Recordamos las tres categorías en cuanto a la salida. Exorreica es que sale hacia un espejo más grande de agua, un arroyo que sale a un río que sale al mar, el mar que sale al océano. Endorreica son distintos espejos de agua que terminan en una parte interna, en un lago, ¿no? Muy probablemente en un lago, lago o laguna, y arreicas son aquellos que no llegan a ningún lado, los espejos de agua que, no sé, se pierden por evaporación o por infiltración de la tierra, dependiendo de qué lugar estamos. Bueno, acá estamos ante una clara presencia de una cuenca exorreica. Acá. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos que pensar rápidamente dónde nos instalaríamos como población seminómade, intentando pasar al sedentarismo, en qué punto nos sentiríamos más cómodos, y sería muy raro que dudemos que no sea otra zona que la que nosotros vamos a conocer como Sumer, ¿no? Acá, en esta desembocadura. ¿Por qué? Porque si me pongo a la vera del Tigris, voy a depender de las crecidas que tenga este río. Si me pongo a la vera del Éufrates, voy a depender de las crecidas de este río. Ahora, si me pongo acá, donde se encuentran las dos, en la desembocadura, en la herradura que se forma del encuentro entre los dos ríos, cualquiera de los dos que demuestre una buena cantidad de agua para la desembocadura, me va a permitir una buena cantidad de humedad para las cosechas. Entonces, esta zona de Sumer es tremendamente codiciada, tremendamente codiciada. Como forma de ejercicio, vamos a plantear esto. El ejercicio que nosotros ponemos es que lo que geopolíticamente en un momento es un punto trascendental para la humanidad, en otro momento puede no serlo. A ver, en este momento el punto de disputa era Sumer, ¿sí? En la actualidad, esta región que está bajo el control de lo que de lo que estamos hablando en la actualidad, Kuwait, Irak, Irán, ¿no? Todos estos Emiratos Árabes, que son países que tienen su eje de producción en la industria petroquímica. Al tener su eje de producción en la industria petroquímica, han tenido también un gran crecimiento de la década del 70 en adelante que les ha permitido hacer una enorme cantidad de canalizaciones, tanto del río Tigris, canalizaciones, como del Éufrates, canalizaciones para todos lados. Entonces ahora, los deshielos estacionales de los montes armenios van a perder una gran carga de humedad antes de llegar acá. Ya no es la misma cantidad de agua que llegaba hace 5.000 años. Eso por un lado. Y además la calidad del agua que llega es terriblemente distinta, porque toda esta zona, como decíamos, de industria petroquímica, tira gran parte de sus residuos, como hacemos todas las civilizaciones, a los espejos de agua. Y esto va arrastrándose y arrastrándose hasta llegar a una zona en la que actualmente estamos, en lo que hace 5.000 años era el punto más codiciado por el recurso agua, ahora tiene muy bajo recurso agua porque se lo chafan anteriormente en la cuenca, y además lo que llega altamente contaminado.
¿sí? Ese es un buen ejemplo de lo que es el cambio en un recurso geopolítico. ¿Se entendió el ejemplo? ¿No? Sí. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, Pensaba en sí. las minas de hierro, pensaba en las minas de hierro que habías nombrado anteriormente. Tal cual, tal cual. Y ahí tenés, lo que en un momento es algo fundamental, en otro momento pasa a ser algo que por ahí no tanto, ¿no? O empezamos a tener, bueno, acá nosotros en América Latina tenemos casos sobrados, ¿no? Lo que es la región de Potosí en Bolivia. La región de Potosí en Bolivia durante la época de la colonia era la corona de la reina, ¿no? Una cosa impresionante, como todos disputaban el comercio con la región de Potosí. Y hoy es una zona lateral del comercio latinoamericano, ¿no? No solo no es el eje, sino que está lejos de ser secundaria, ¿no? Pero bueno, también es una cuestión vinculada con el espacio y el aprovechamiento de los recursos. Bien, o mal, avanzamos. Bien, acá tenemos una imagen totalmente asincrónica. Totalmente asincrónica, quiero decir con esto. Esto no es un mapa que ustedes lo pueden concebir como si yo les presento un mapa del continente americano hoy con cada uno de los países y su división política. Acá lo que hicimos fue poner a todas las civilizaciones destacadas que tuvimos en Mesopotamia, para que nosotros podamos ver dónde se ubicaban. ¿Sí? Pero no lo tomen como que esto coexistió de esta manera, ¿no? Es una cuestión de ubicación espacial. Como bien dijimos, bueno, no sé si bien lo dijimos, como dijimos, Sumer es la primera civilización que vamos a estudiar. Ojo al piojo. Sumer es la primera que vamos a estudiar. Vuelvo sobre las tintas de la historiografía. Nosotros estudiamos con impresionante detalle las culturas mesopotámicas, porque en base a ellas se desprenden las culturas del Asia Menor, ¿no? Que van a tener su límite en el Mediterráneo, y gracias a esa influencia vamos a encontrar, por ejemplo, los pueblos hebreos, los pueblos fenicios, que van a, con el comercio, distribuir su cultura por el Mediterráneo. Va a influenciar enormemente a Grecia, a Roma, a parte del norte de África. Entonces, estudiamos con impresionante detalle, dentro de lo posible, obviamente, esta región, más que nada para después continuar estudiando las civilizaciones europeas. Recordemos siempre que nosotros en América hemos optado tradicionalmente por una lectura historiográfica eurocéntrica, eurocéntrica. Pero hago esta salvedad para que nosotros reconozcamos que ya en el 4000 a.C., 3500 según el autor que veamos, vamos a tener a los sumerios armando civilizaciones, pero eso no quiere decir que el resto del planeta no los tenía. En China y en la India ya tenemos, ¿sí? Vamos a verlo ahora con el tiempo, pero nosotros estudiamos Mesopotamia con tanta profundidad y el resto del planeta no, porque es la excusa para entender mejor lo que después pasó en Europa. Bien, dentro de las ciudades más importantes de los sumerios vamos a encontrar Ur, Uruk, Lagash, son las ciudades que se van a destacar. Ojo, cuando hablamos de Sumer, hablamos de una civilización desde el punto de vista de Redman. Es una civilización porque tiene una densidad poblacional importante, nucleada en ciudades que Redman dice, si no hay ciudades no hablamos de civilización, ¿no? Nucleada en ciudades, pero estas ciudades son todas ciudades-estado independientes. Todas tienen una distribución espacial, esto es mío, aquello es tuyo. Todas tienen su propio sigurat, su centro institucional de poder. Todos tienen sus líderes seleccionados desde el núcleo propio de su civilización. Nadie les vino a imponer quién gobernaba. Y lo que vamos a tener es una civilización con todas las letras, porque lo que vamos a tener es un comercio fluido. Tenemos un comercio tremendamente fluido, mismo por la escasez de algunos recursos. Entonces ahí nos vamos a encontrar con que yo necesito hablar el lenguaje que habla Osvaldo, el lenguaje que habla Mayra, porque si no yo le voy a vender, no sé, 1 kilo de mandarinas y Osvaldo no me entiende y me da, no sé, 300 gramos de azúcar. Y yo, no, mandarina. Y el chabón me señala el azúcar. Entonces necesitamos tener una lengua comercial. Esa lengua comercial necesariamente va a terminar dando lugar a otras cuestiones. Diego, perdón, Osvaldo, Diego había levantado la mano, ya estoy contigo.
A ver si entendí bien. Entonces, esas 4 ciudades, digamos, que son las que nombraste recién, representan a 4 civilizaciones distintas, perdón, a 4 culturas distintas que conforman una única civilización que vendría a ser la Sumeria. ¿Pero qué lo Mirá, define San Sumerio? ¿El idioma, el comercio? ahora vas a ver, pero está muy buena la Profe, pregunta, César. Che, bánqueme que lo dejamos a Osvaldo con la pregunta en sí. la boca, qué bárbaro, qué bárbaro. Dale, Osvaldo, ya voy contigo, niña. Es más, es más sencilla. Más o menos de qué tiempo estamos hablando cuando empieza esto. Nosotros, 10.000, 8.000. el seminomadismo lo vamos a encontrar a partir del 8000. Es decir, el paso del nomadismo al seminomadismo. A las ciudades de Sumer, como nosotros tenemos el registro, lo vamos a encontrar, según algunos autores, en el 3500 y otros en el 4000. Va a depender de qué cosas el autor va a considerar como fuente histórica, ¿no? Así, esta fuente histórica, ¿me da la certeza de que hubo civilización ahí? Y no sé, y no sé. A ver, para tratar de explicar esto de otra manera. No me acuerdo quién fue la compañera que pidió la palabra, pero ya voy contigo. ¿Quién fue? Así para me acuerdo. Yo había preguntado, iba a preguntar algo. ¿Y quién es? Yo había preguntado, no te veo. Cintia. Cintia. Cintia, dale, dame un segundito, ya te molesto. A ver, acá entramos con una cuestión que es la de los documentos que podemos usar para asentar un precedente. Los documentos que nosotros usamos o lo que nosotros conocemos como fuentes historiográficas son bastante distintas a las de la época a la de la actualidad. Primero, que nosotros reconocemos la aparición de la historia, ¿no? Diferenciándola de la prehistoria, como esta discusión que hemos tenido, ¿no? Prehistoria sí, prehistoria no, en base a la aparición de la escritura. Ahora, cuando aparece la escritura dentro de esta civilización, no aparece con la función que nosotros hoy le damos a la escritura. Aparece con una función netamente administrativa, ¿no? Hoy entraron 10 quintales de trigo, hay que darle 3 al ejército, 4 a los sacerdotes, 2 a los que construyen caminos, y ya. Ahora, esos registros administrativos, para algunos autores ya son prueba suficiente de que hay una civilización. Otros autores lo van a basar en cuando empiezan a tener un reconocimiento de quién mandaba, ¿no? Por ejemplo, que eso se empieza a hacer mucho más tarde. Y otra cosa también, se escribía de manera cuneiforme, ¿no? Haciendo cunias, de manera cuneiforme, sobre tablillas de arcilla. No podemos insultar a los sumerios por escribir en esas tablillas de arcilla que ellos no sabían que tenían que durar 6 lucas de años para que nosotros la podamos leer. Los tipos lo hicieron con otros fines. Lo hicieron para saber cuánto trigo entraba, ¿no? Y con eso era suficiente. Ahora nosotros, no hay registro, ¿no? Y nos ofendemos los historiadores. Basta, nosotros somos malísimos para tener fuentes también. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido documentos de nuestra propia producción en la computadora? Porque no los guardamos bien, porque se rompió el mother y no lo habíamos guardado los archivos, porque los mandaban. Es decir, ¿cuántas fuentes perdimos nosotros? ¿Cuántas fotos teníamos en el celular que se rompió y se perdieron? Entonces, si nosotros en la actualidad no hemos aprendido a guardar nuestros propios documentos que atestiguan nuestra historia, ¿por qué podemos exigir a los que hacen 6 lucas de años no lo hicieron? Entonces, bueno, es todo un problema el definir cuándo efectivamente empieza. Tratando de responder, Osvaldo, a lo que vos decías, depende de lo que el autor considera que es el comienzo de una civilización. Registros hay de hace más de 4000 años antes de Cristo. Para algunos las civilizaciones, y 3500. 3500. Yo no le puedo tomar una como buena y una como mala. En eso relájense porque tiene que ver según el autor. Ahora, que yo no puedo tomar una como buena y otra como mala, tampoco implica que uno pueda venir a salaciar. Y hay autores que dicen 8300 y autores que dicen 300 antes que... No, bueno, ese no. Es decir, pongámonos dentro del marco de lo académico. No sé si responde Ahora, Osvaldo más o menos. sí, una duda más, y perdón, Cintia. La escritura, según tengo entendido, Sí. aparece justamente, sí, en Sumer, de la manera que por supuesto vos lo comentaste, entre 3200 y 3500 años antes de la era nuestra. La O sea, escritura, más o menos ese sería la versión más oficial. por eso te insisto, Osvaldo, la escritura con la función que nosotros le damos a la escritura, con la función narrativa de gobierna tal, gobierna tal, gobierna tal. Hay registros administrativos de cuestiones cuantificables que son anteriores, ¿no? De qué sé yo, de cantidades de cabeza de ganado y eso,
pero nosotros no le decimos como escritura porque era como un registro muy rudimentario. Ahora, para otros autores con eso ya hay una civilización. Ya hay una organización Claro. que tiene que ver con cuestiones interpersonales, hay que dejar un registro por la... A ver, si yo tengo que registrar cuánto cereal queda en los graneros, es porque hay una gran cantidad. Es porque hay una gran cantidad. Si no, lo divido y ya. Si yo no tengo un registro de cuántos kilos de arroz tengo en la alacena de casa, porque tengo 2. Ahora, si tuviese toneladas, tengo que contarlo, ¿no? Y a ver cómo lo voy a dividir. Perdón, Cintia, queda menos de un minuto para que termine esta reunión. Si tenés la pregunta que es de corta respuesta, te invito a hacerla ahora, si no, cuando volvemos. Sí, sí, es bastante corta. Era si Hágale. se puede comparar lo que eran estas ciudades, digamos, como si fuéramos nosotros Campana, Zárate, Pilar, y cada uno tenía su propio dios, su propio gobernante, pero todos compartían, digamos, algo, no tenían un estado por encima de ellos, sino que cada uno conformaba un estado en sí mismo. Cada uno, digamos, tenía sus propias leyes, sus propias costumbres, pero a su vez compartía